Buenas a todos y a todas, mi nombre es Carmen Amaya de la Universidad de Córdoba y hoy tengo el placer de presentaros esta comunicación titulada Entre el canon y el olvido, Joaquina Comella y la invisibilidad del teatro escrito por mujeres en el siglo XVIII. No sin antes darle las gracias al comité organizador y al comité científico por valorar mi participación en el que ya es el 8º Congreso Internacional de AUDEN. Estas miradas feministas y esta investigación y docencia hacia un futuro inclusivo es lo que pretendo, en la línea en la que pretendo sumar con esta comunicación. Así, aquí tenéis un breve índice de lo que vamos a ir intentando desgranar en 15 minutos. Intentaré, son muchas cosas, pero intentaremos hacer un análisis de la presencia del teatro escrito por mujeres en el siglo XVIII, tanto en la literatura científica como en los planes de estudio. A continuación hablaremos de la necesidad de una revisión del canon en general y del canon teatral del 700 en particular, para a continuación centrarnos y finalmente en Joaquina Comella, que es nuestro objeto de estudio. En este sentido, intento aquí condensar como una especie de diacronía de qué se ha dicho, de un estado de la cuestión sobre las mujeres en el 18, que va desde lo más general hasta lo más particular. En los años 70 y 80, a través de la línea de historias de las mujeres, comienza a estudiarse el papel de la mujer en el siglo XVIII, al abrigo de la Ilustración, como Pepito Grillo en frases, en una frase de Amorós de la Ilustración, y cómo estas mujeres comienzan a ir señalando las contradicciones del discurso ilustrado. Son importantes, muy importantes, los trabajos de Martín Gaite, de Emerson, de Fernández Quintanilla, de Morán de Usa y de muchas otras autoras e investigadoras que tenemos aquí, que comienzan a señalar la subordinación de las mujeres a las figuras heteropatriarcales ya dentro del siglo XVIII, y cómo esto contradice hasta cierto punto el ideario ilustrado. Más adelante, concretamente desde el 90 hacia adelante, confluirán estos estudios culturales de la historia de las líneas de las mujeres con las teorías feministas, no la teoría, sino las teorías feministas, influenciadas por, entre otras, Simone de Beauvoir, Betty Friedan y muchas otras, que comienzan a señalar que lo personal es lo político, ¿no? En este sentido, también beberán de otros autores como Foucault, que comienzan a hablar de sistemas más complejos de subordinación femenina, ¿no? De biopolíticas que afectan a sus vidas y a su materialidad y por tanto a la literatura. Y en estos trabajos vamos a comenzar ya a rescatar figuras concretas dentro del teatro del 18, así como estudios más panorámicos y de otras autoras que no se dedicaron al teatro, pero que comienzan a escribir y a reivindicar su papel dentro de la Ilustración. Son algunos trabajos importantes los de Palacio Fernández, como panorámica de las escritoras del siglo XVIII, por supuestísimo el acercamiento a figuras concretas de Martín Valdepeñas, de Jaffe, de Chablier Pérez, de García Garrosa, y otros desde un aspecto como más contextual, desde la materialidad de la vida de estas mujeres y de su papel en la sociedad, como son los de Bolufer Peruga, Bordiga Greenstein y tantos otros. Ni siquiera he puesto fecha porque no terminaríamos de abarcarlas todas en una diapositiva. Y en esta misma línea también está mi tesis leída en 2023, en el que analizo las tipologías femeninas en el teatro de la Ilustración, concretamente desde la dramaturgia escrita por mujeres. Con todo este recorrido, pequeño, ¿no?, pero significativo, cabría esperar que las asignaturas dedicadas a este teatro del siglo XVIII deben de algún modo estar en consonancia con estas nuevas investigaciones. Por tanto, hemos analizado los planes de estudios de la asignatura de literatura española de los siglos XVIII y XIX. La nomenclatura cambia un poco de universidad en universidad, en todas las universidades andaluzas. En Almería, y nos hemos centrado exclusivamente en lo que tiene que ver con el teatro. En Almería se trata el teatro dieciochesco como segundo punto de esta asignatura, y se trata al acostumbrado Moratín, y se añade también a María Rosa Galvez, única autora, como veremos, que está privilegiada y que forma parte del canon teatral del 700, y que además se dedicó a comedia y tragedia neoclásica, lo que hace que su inclusión en el canon sea más pertinente y más fácil, más agradable, ¿no?
En la Universidad de Cádiz, que cabe señalar que tiene uno de los grupos de estudios del 18 más importantes, el punto que toca el teatro, trata el teatro, los géneros populares, tragedia y comedia neoclásica, el drama burgués y la comedia sentimental. Y se trata de nuevo a Moratín, no tenemos ninguna mención a las mujeres, a pesar de que sí se trata un teatro que no solo responda al molde neoclásico. Por otro lado, en la Universidad de Córdoba, en mi universidad, se trata el teatro y la poesía del siglo de las luces, la poética de Luzán, que afectará, por supuesto, al teatro neoclásico, y se trata de nuevo a dos autores hombres, al acostumbrado Moratín y en este caso también a Tomás de Iriarte. En Granada volvemos a tener a Moratín y se vuelve a añadir en este caso a María Rosa Gálvez, aunque la lectura obligatoria será El Cid de las Niñas de Fernández de Moratín. Señalo también a Josefa Mari Borbón porque pese a que no se dedica al teatro, sí que se señala su aportación dentro del debate ilustrado en torno a la capacidad intelectual y moral de las mujeres, cosa que es señalable dentro de este plan de estudio. En la Universidad de Huelva se vuelve a tratar a Moratín. En la Universidad de Jaén tenemos autores como Vicente García de la Huerta, con su obra Raquel, pero también al sainetero Ramón de la Cruz, es decir, se habla del teatro también popular, cosa que es destacable, pero de nuevo no tenemos a ninguna mujer. En la Universidad de Málaga volvemos a destacar a Moratín. En la Universidad de Sevilla, pese a que sí sé que en otros años, cuando esta asignatura la ha impartido nuestra compañera Eva Moreno Lago, sí se han tratado a las mujeres, el plan actual, la guía docente, señala como lecturas obligatorias a Ramón de la Cruz, a Moratín y de nuevo a García de la Huerta. En definitiva, lo que vemos es un recorrido en el que las mujeres parece que no hubieran escrito teatro en el siglo XVIII y cuya figura prácticamente omnipotente y omnipresente es Moratín. Esto nos lleva a pensar que evidentemente necesitamos una revisión, es urgente una revisión del canon teatral del 700 que nos permita distintas cosas. Por un lado, que visibilicemos la producción dramática de las mujeres que desde unos parámetros totalmente androcéntricos para la construcción del canon tradicional han quedado olvidadas, ¿no? Han quedado en los márgenes. Por otro lado, esto nos va a permitir comprender muchísimo mejor la cultura ilustrada y el movimiento de la ilustración en general, puesto que las mujeres en sus obras participan activamente en los debates sobre la educación, el matrimonio, la moralidad y la sociabilidad, e incluso se apropian del lenguaje reformista para señalar sus contradicciones. Evidentemente esto matiza la imagen que tenemos de la ilustración como un discurso homogéneo, puesto que es un espacio lleno de tensiones donde también se formulan críticas al orden patriarcal, como veremos en muchas de estas autoras. No solo se va a ampliar el mapa de géneros, de temas y de estrategia escénica, lo que va a dar lugar a representación de la identidad femenina y de las relaciones de poder entre los géneros, sino que además vamos a intentar, si no construir, reconstruir una genealogía cultural femenina que nos permita comprender no solo los escritos de ese periodo, sino también la literatura escrita por mujeres en un sentido más amplio. En esta línea rescato la figura de Joaquina Comella Bellermont, que es particular por lo que se ha dicho de ella. Como vemos, hay una distinción entre su biografía y la construcción discursiva que existe sobre su persona. Algunos autores, los veis ahí, dieron datos sobre ella, pero estos datos son breves, ¿no? y en cualquier caso bastante más vinculados a la figura de su padre que a otra cosa. En este sentido, lo que sí sabemos es que la autora nace en torno a 1778, muere joven, en 1800, y es hija del dramaturgo del sainetero, concretamente Luciano Francisco Comella, muy popular y muy conocido en su época. Es una autora con una salud delicada, como ya se encargará de difundir la literatura del momento, y sobre ella no solo pesó la sombra de su padre, sino también los comentarios malintencionados de muchos autores coetáneos a esta autora. Lo que decíamos es que evidentemente sabemos mucho más por el personaje que se ha creado de ella que por lo que realmente sabemos de sus condiciones materiales. En este sentido recojo tan solo dos ejemplos. Uno es
pertenece a la novela de Benito Pérez Galdós, La corte de Carlos IV, en los que se habla de el autor y su hija, de quien se dice que era jorobada, le ayudaba en los trabajos dramáticos y que además su talento es escaso, se ridiculiza hasta cierto punto y se señala esa tarea incansable de Comella en ayudar a su padre. Misma idea que recoge el famoso personaje de Mariquita de la comedia Nuevo del Café, que es conocido por todos, que es un trasunto de la autora, a través de la que Moratín ridiculiza a Joaquina y encajándola dentro del estereotipo de la Marisa Vidilla. En cualquier caso, todo esto queda desmentido por el maravilloso trabajo de García Garrosa, publicado en 2015, en el que vemos que la autora no solo escribió lo que se sabía hasta este momento, la tonadilla Lanita, sino muchas otras y además en colaboración con un gran compositor de la época, Blas La Serna. Como veis, son bastantes las que tenéis aquí y, por supuesto, nuestro análisis parte de esta deslegitimación de la autora. Una deslegitimación y un desconocimiento que se basa, por un lado, en esta sombra alargada del padre que opaca la producción de la autora, por otro lado, en la cuestión de su propio género, es decir, que Joaquina Comella sea una mujer que escribe en un siglo en donde no todavía la profesionalización de la escritura todavía no es un hecho y muchísimo menos lo es para una mujer que no cuenta con una red de mecenazgo o un altavoz para su producción dramática y, por supuesto, también que esta autora se dedique a un género considerado menor y desprestigiado socialmente por la intelectualidad neoclásica como es la tonadilla escénica. En este sentido, lo que destacamos de Joaquina Comella es precisamente su posicionamiento, es decir, sus tonadillas no solo demuestran que tiene un conocimiento fantástico del género, sino que además desde la marginalidad que este género le confiere, la autora es capaz de participar en debates importantísimos que afectan a su género y que afectan en general a la materialidad de la vida de las mujeres en el 18. Vemos solo aquí un ejemplo del análisis de los personajes femeninos de Lanita. Como vemos, Lanita trata el famoso tema de los acuerdos matrimoniales. En este sentido, entronca con esta nueva sentimentalidad ilustrada que ya vemos en obras como Pamela o La virtud recompensada, ¿no?, de Samuel Richardson. Y el conflicto es el que veis. El viejo Don Canuto, que además es el tutor de la protagonista, Danita, quiere casarse con ella, pero ella no desea casarse con él, sino que además tiene bastante claro que quiere casarse con Don Juan. Evidentemente, la mayoría de los personajes responden a unos tipos reconocibles como es propio de la tonadilla escénica, que no permite un desarrollo de los personajes. Sin embargo, el personaje femenino principal destaca, puesto que es un fiel reflejo de los cambios que se están produciendo en la sociabilidad dieciochesca, que tan maravillosamente se encarga de analizar Carmen Martín Gaite. En este sentido, la agencia del personaje femenino, no me voy a parar a leer los fragmentos porque si no, no nos daría tiempo, se manifiesta a través de su participación activa en este intercambio amoroso, cosa que no es acostumbrada. Explicita su deseo y su capacidad de decisión dentro de una relación marcada por la autoridad masculina, que en este caso es su tutor. La estructura paralelística de estos versos que veis aquí, yo le miré, le saludé, yo me reí, la sitúa como un sujeto de la acción y no como una figura pasiva, mientras que su afirmación de estar enamorada revela una autonomía afectiva. El hecho de que este personaje no se sitúe en una posición de subordinación con respecto del varón a la hora de corresponder a las intenciones amorosas de Don Juan refrenda esta agencia del personaje femenino, cuyo consentimiento parte de sí misma y no está derivado de la autoridad masculina de la figura del tutor. De este modo, desafía al tutor tanto en sus acciones, ofreciendo una prenda a Don Juan, como en sus palabras, negándose a darle la información que le requiere. Y por tanto, esta ofrenda del palillero es un acto simbólico de elección personal que reafirma esta independencia. En este sentido, vemos cómo la agencia del personaje sigue construyéndose aquí, de modo que Anita pone una resistencia verbal y afirma su voluntad frente a la autoridad del tutor y además, aunque él adopta un tono imperativo, Anita no se limita a obedecer. Asimismo, el conflicto no se resuelve, como es común por otro lado sí en la dramaturgia neoclásica moratiniana, de manera pacífica, sino que los jóvenes recurren al engaño y a la huida. Anita no duda en mentir, fingiendo sumisión al tutor para urdir sus planes y cumple así su voluntad.
El status quo, de cualquier manera, queda restablecido al final de la obra, cuando, a pesar de haber recibido los palos, el tutor, que no iban dirigidos a él, el varón acepta que los jóvenes se casen, ¿no? Y la tonadilla finaliza con una suerte de moraleja o lección moral que recuerda los peligros de concertar matrimonios. Como vemos, aunque el tema es común al de muchos otros autores hombres de su época, el tratamiento de los personajes femeninos difiere en muchísimos matices, ¿no? De este modo, Joaquina Comella no solo demuestra conocer la tonadilla y el desarrollo de los personajes dentro de ella, sino que además utiliza los recursos y las convenciones del género, desde la marginalidad, para crear personajes que participan de los debates públicos que afectan a su género, ¿no? De este modo, sus personajes reflejan cuáles son las preocupaciones de las mujeres del siglo XVIII, al menos de alguna de ellas, ¿no?, en cuanto a su género, su clase y su estatus social. Y sin duda aprovechará este parapeto que le ofrece que la tonadilla escénica sea un género denostado, y también el parapeto que le ofrece la marginalidad de escribir siendo una mujer en el siglo XVIII, para poner en relevancia una ilustración que es distinta a la que los autores hombres nos tienen acostumbradas. Sin más, espero que hayáis disfrutado de esta comunicación, y si tenéis alguna duda estaré encantada de contestaros y, por supuesto, de que nos encontremos presencialmente en futuras ocasiones. Muchas gracias.